Hola, estimados, estimadas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las integrales indefinidas, ¿ya? Una herramienta que nos va a servir en el futuro para poder resolver algunas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? No todas, podemos resolverla con este procedimiento, ¿ya? Más adelante vamos a conocer también em, el método de Laplace, ¿ya? Para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ese sí nos va a ayudar bastante, por lo menos en las ecuaciones diferenciales que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Las que aplicamos en el control industrial, ¿ya? Pero hoy día vamos a trabajar un poquito lo que son las integrales indefinidas o la antiderivada, ¿ya? Para eso vamos a resolver utilizando las tablas, ¿ya? De integrales. Vamos a resolver esta guía que les fue entregada, ¿cierto? Ejercicios resueltos, que hay distintos ejercicios, pero todos vienen con su solución. La idea es que nosotros podamos determinar el procedimiento de resolución de la integral, ¿ya? Y para eso la idea es que podamos utilizar tablas, ¿ya? Entonces vamos a partir con la primera, no las voy a resolver todas, voy a resolver las más representativas, ¿ya? Bien, en este caso la primera, nosotros lo que vamos a hacer va a ser buscar, ¿cierto? Dentro, aquí junto a esta guía se le entregó, ¿cierto? La tabla, ¿ya? De integrales inmediatas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un grupo de soluciones, ¿cierto? De integrales inmediatas, ¿ya? En donde nosotros podemos ver cuál es la que más se ajusta al problema que tenemos planteado. En este caso, el problema que tenemos planteado es la potencia de x a la quinta unidad, o sea, x en potencia de 5. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos aquí, nuestro primer ejercicio, ¿cierto? Se puede resolver con esa tabla, ¿ya? Con ese ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos que la potencia, ¿cierto? X a la potencia, P representa la potencia, nosotros vamos a elevar esa potencia, la vamos a incrementar en una unidad y vamos a dividir esta variable, ¿cierto? La variable independiente, la vamos a dividir por ese nuevo resultado de la potencia. O sea, la potencia la vamos a sumar 1 y vamos a dividir también la variable por la potencia más 1, ¿ya? Y le vamos a sumar, ¿cierto? La constante de derivación. ¿Ya? En este caso, la potencia tiene que ser siempre distinta de menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, veamos aquí, hagamos la aplicación aquí en nuestra integral. Por lo tanto, si nosotros consideramos, o sea, el lápiz negro, si nosotros consideramos que P, muy, muy grande la punta del lápiz, vamos a cambiarlo a una más delgadita, ya. Si consideramos que P es igual a 5, por lo tanto, ¿cierto? Si le sumamos 1, P más 1, ¿cierto? Va a ser igual a 6. Por lo tanto, aplicando, ¿cierto? La tabla nos diría que la integral, ¿cierto? La integral aquí, la integral de x a la quinta, sería x 5 más 1 dividido por 5 más 1 más la constante de integración, ¿cierto? Y ahí prácticamente ya tenemos resuelta, pero lo importante no es la solución, aquí lo importante es que aplicamos, ¿cierto?, la propiedad de la potencia en la integración. Por lo tanto, podemos decir que la solución, ¿cierto?, es igual a x potencia de 6 dividido por 6, más siempre nunca olvidar la constante de integración. Recuerde que es una familia, ¿cierto? Es una familia de primitivas, ¿cierto? Por lo tanto, siempre debemos agregar la constante de integración. ¿Ya? Veamos el caso número 2. Aquí en el caso número 2, ¿cierto? Podríamos aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio número 1, ¿ya? Considerando que aquí esta x, ¿cierto? Está acompañada por un 1, pero vemos que también hay una suma de la raíz cuadrada de x. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Aquí lo que podemos hacer es aplicar alguna propiedad algebraica, ¿cierto? En donde podemos separar las integrales, ¿ya? Entonces aquí nosotros perfectamente podríamos escribir la integral de x respecto de x más la integral de la raíz de x respecto de x. ¿Ya? Aquí esta es relativamente fácil, ¿cierto? Porque es básicamente igual que la de arriba, excepto porque en la primera había un 5 como potencia, aquí habría un 1 como potencia, por eso no aparece ningún número. Por lo tanto, si resolvemos la primera, nos vamos a dar cuenta que la integral sería
x y 1 más 1 nos va a dar 2, por lo tanto dividimos también por 2. ¿Ya? Y la segunda es la que podría provocarnos mayor problema, pero lo que podemos hacer es transformar, ¿cierto? Esa raíz de x a una potencia. Y siempre la raíz de x va a ser lo mismo que escribir x en potencia de un medio, en donde el numerador, ¿cierto? Estamos elevando a la potencia de una fracción, ¿cierto? La potencia va a ser una fracción, en donde el numerador de la fracción va a ser la potencia de x, ¿cierto? Porque x está en potencia de 1. Por eso no aparece aquí nada, por eso le colocamos un 1 arriba. Y el denominador de la fracción va a ser la raíz, ¿cierto? En este caso la raíz es cuadrada, por lo tanto es un 2. Por eso colocamos un medio. ¿Ya? Y ahí ya tenemos nosotros casi resuelto el ejercicio. Porque si resolvemos eso, le sumamos 1 arriba, ¿cierto? Nos va a dar que aquí tenemos x cuadrado dividido por 2 más, ¿cierto? Y aquí si nosotros aplicamos un medio más 1, nos va a dar 3 medios. Por lo tanto, nos va a dar x en potencia de 3 medios. Y dividido por 3 medios. ¿Ya? Si nosotros reordenamos, si nosotros reordenamos esto, por lo tanto nos va a quedar igual, ¿cierto? A eh, x cuadrado, conservamos, ¿cierto? La primera solución, más, ¿cierto? Aquí tendríamos, para que nos quede similar al resultado que aparecía en la guía, lo que podríamos hacer es, ¿cierto? Este 2, bueno, que aquí está, ¿cierto? La fracción, está dividiendo a x, el 2 pasa multiplicando, 2 y el 3 se mantiene, ¿cierto? En el numerador, perdón, en el denominador, nos quedaría 2 tercios, y aquí podemos hacer un arreglo algebraico donde x, si colocamos x y lo multiplicamos por x en potencia de un medio, ¿cierto? Es lo mismo que escribir x en potencia de 3 medios, ¿cierto? Porque conservamos la base, sumamos los exponentes. 1 más un medio nos da 3 medios, por lo tanto, esto que está aquí, x en potencia de 3 medios, es exactamente lo mismo que x por x en potencia de un medio. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? No olvidemos siempre agregar la constante de integración. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro resultado, que sería x cuadrado dividido por 2 más 2x, y ya sabemos que x en potencia de un medio es lo mismo que escribir raíz de x, multiplicado, ¿cierto?, por la raíz de x y dividido por 3, más la constante de integración. ¿Ya? Y si nosotros observamos, ¿cierto?, el ejercicio que tenemos acá es exactamente lo mismo. X cuadrado dividido por 2 más 2x multiplicado por la raíz de x dividido por 3 más c, que era la constante de integración, ¿cierto? Aquí tendríamos el resultado. ¿Ya? Yo lo voy a destacar acá. Sería este nuestro resultado. ¿Ya? Que coincide, ¿cierto? S y S coinciden con los resultados propuestos. Pero aquí no olvidar, lo que hicimos primero fue separar en partes la integral, ¿cierto? Como tenemos una suma, la integral de la suma de funciones es la suma de las integrales, ¿ya? Luego separamos, resolvimos por separado, resolvimos primero la integral de x y luego resolvimos la integral de raíz de x, pero también hicimos un arreglo algebraico aquí, porque la raíz de x es lo mismo que x en potencia de un medio. Y ahí ya teniendo una potencia aplicamos la propiedad, ¿cierto?, de la integración de funciones a su potencia y resolvimos haciendo aquí algunos arreglos algebraicos, ¿cierto? X en potencia de 3 medios lo separamos en x por x en potencia de un medio, ¿cierto? Bien, la propiedad, ahí tenemos una propiedad de las potencias. Veamos el siguiente ejercicio. El número 3 dice la integral, ¿cierto?, de 3 dividido por raíz de x. Aquí tenemos algo similar a lo que teníamos arriba, ¿cierto? Aquí también teníamos, pero la raíz está abajo, ahí vemos qué vamos a hacer con ella. Tenemos una resta y tenemos nuevamente la raíz por acá. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Primero, lo que tenemos que hacer es separar, ¿cierto? Igual como lo hicimos arriba, separar. Tenemos la integral, voy a cambiar de lápiz, usar el mismo color negro, la integral, ¿cierto?, de 3 dividido por raíz de x respecto de x menos la integral de x raíz de x dividido por 4 respecto de x.
Entonces ahí ya tendríamos dos integrales. ¿Ya? La primera integral tenemos que es 3, que es una constante. Las constantes pueden salir de la integral, ¿cierto? Y nos quedaría la integral de 1 partido por raíz de x. Entonces, esta raíz de x, ¿qué hacemos? Ya sabemos que raíz de x es lo mismo que escribir x en potencia de un medio. ¿Ya? Y si tenemos ese un medio aquí abajo en el denominador, nosotros podemos pasarlo al numerador cambiando el signo. Por lo tanto, nosotros podemos perfectamente escribir esto de la siguiente forma. Sacamos la constante fuera de la integral, porque eso se puede hacer sin problema, y el valor aquí, raíz de x, que está en el denominador, lo vamos a pasar al numerador, pero escrito de la siguiente forma, menos un medio. ¿Por qué? Porque sabemos que la raíz de x es lo mismo que escribir x en potencia de un medio. Y cuando lo tenemos acá, en el denominador, podemos pasarlo al numerador, pero con signo negativo. ¿Ya? Luego restamos, esto es respecto de x, y restamos la otra parte de la función. Y aquí tenemos, ¿cierto? Que esta parte de la función es la misma que tenemos acá arriba, ¿cierto? Es lo mismo que tenemos acá arriba, esto, ¿cierto? Porque aquí tenemos x multiplicado por raíz de x, que es lo mismo que escribir x multiplicado por x en potencia de un medio, y es lo mismo que escribir x en potencia de 3 medios. Por lo tanto, perfectamente sacamos la constante, en este caso es el 4, ¿cierto? Que está en el denominador, por lo tanto es un cuarto integral de x en potencia de 3 medios, ¿ya? Respecto de x. Entonces, aquí convertimos este x multiplicado por raíz de x en x en potencia de 3 medios. ¿Ya? Y aquí simplemente resolvemos, esto ya aquí tenemos que sumar, ¿cierto? Vamos a resolverlo acá, tenemos 3, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos x y arriba tenemos que sumarle 1, por lo tanto nos queda menos un medio más 1, ¿ya? Y abajo también lo mismo, menos, ahí tenemos que volver atrás. Voy a cambiar esta opción que es entrada a forma, ya. Entonces, em, aquí tenemos ahí se me empezó a mover la hoja, ya. Tenemos menos un medio, más uno, ¿ya? Y acá lo mismo, ¿cierto? Porque aquí teníamos la otra parte, vamos a mover esto un poquito para acá. Tenemos la otra parte, que era menos un cuarto, ¿ya? Y arriba tenemos lo mismo, x en potencia de 3 medios, más uno dividido por 3 medios más uno, ¿ya? Por lo tanto, si resolvemos, ¿cierto? Algebraicamente estas dos ya tendríamos nuestro resultado. Aquí nos falta siempre nunca olvidar, ¿cierto? La constante de integración porque es una familia de soluciones, ¿ya? Entonces, menos un medio más uno o uno menos un medio, ¿cierto? Es un medio positivo, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda 3 por x en potencia de un medio. Y abajo, ¿cierto? Como tenemos un medio más uno, ¿cierto? Nos queda un medio positivo, por lo tanto nos queda un medio, ¿ya? Y la que tenemos acá sería menos un cuarto, ¿cierto? Resolvamos arriba, tenemos 3 medios más uno, por lo tanto nos quedaría 3 medios más uno es igual a 5 medios. Tenemos acá 5 medios dividido por 5 medios, ¿ya? Y esto más la constante de integración. Y aquí perfectamente ya podemos resolver, ¿cierto? Podemos decidir que el 2 pasa multiplicando, por lo tanto 3 por 2 nos va a dar 6x en potencia de un medio, o también podemos escribirlo como raíz de x. ¿Cierto? Vamos a dejarlo en potencia de un medio por ahora. Y aquí tenemos menos. El 2, ¿cierto? Se puede simplificar con el 4. Por lo tanto, 4 dividido por 2 nos va a dar 2. Y 2 multiplicado por 5 nos va a dar 10. Por lo tanto, tenemos un décimo. Y aquí tenemos raíz de, o sea, x en potencia de 5 medios. En potencia de 5 medios. ¿Ya? Más c. X en potencia de 5 medios es lo mismo que escribir, ¿cierto? Esto que está aquí. Esto lo voy a cambiar de color para que no se confunda. Voy a usar el
azul, no, el verde mejor. Esto que está aquí es lo mismo que escribir x cuadrado multiplicado por x en potencia de un medio, ¿cierto? Porque conservamos la base y sumamos los exponentes. Y 2 más un medio da 5 medios. Por lo tanto, esto es exactamente que eso. Y como sabemos que x en potencia de un medio es exactamente igual que la raíz, por lo tanto, ahora ya podemos escribir el resultado definitivo que nos va a dar 6 multiplicado por la raíz de x menos un décimo multiplicado por lo que tenemos acá, ¿cierto? Eso que tenemos ahí, ¿ya? X cuadrado eh, multiplicado por la raíz de x más, esto nos está estorbando aquí, ya lo ocupamos, así que lo voy a sacar por ahora, multiplicado por, eh, ¿cierto? Y más, más la constante de em, integración. Y ahí ya nosotros tenemos nuestro resultado, que sería el que está acá. ¿Ya? Ese 2 que está ahí no es parte del resultado. ¿Ya? Bien, ahí tendríamos nuestro resultado. Si lo comparamos, ¿cierto? Si lo comparamos, tendríamos 6 por raíz de x menos un décimo x al cuadrado, raíz de x más c. Ahí ya habríamos resuelto ese ejercicio. Muy bien. El número 4 no lo voy a resolver, pero sí les voy a indicar que aquí lo que podemos hacer en el 4 es lo mismo. Esta raíz de x nosotros la podemos convertir en lo siguiente, ¿cierto? Esto podemos convertir, esto es lo mismo que yo escriba la integral de x cuadrado multiplicado por x en potencia de un medio, pero es un medio en negativo respecto de x, ¿ya? Por lo tanto, aquí mantenemos la base y sumamos los exponentes, ¿ya? Por lo tanto, nos quedaría eh, menos, menos 3, o sea, 3 medios positivos, ¿ya? X en potencia 3 medios positivo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden resolver la integral de X en potencia 3 medios y deberían encontrar este resultado que está acá, ¿ya? En el caso de el quinto ejercicio, voy a moverme acá para que no se me desarme el quinto ejercicio. Veamos cómo lo resolvemos. Quinto ejercicio, también tenemos una suma, ¿ya? Tenemos una suma en donde aquí también tenemos x cuadrado, por lo tanto lo podemos escribir de la siguiente forma. X, ¿cierto? La integral de x a la menos 2 respecto de x, estoy separando, más la integral de el 4 puede salir fuera de la integral porque es una constante, por lo tanto perfectamente puedo escribir 4 integral de, aquí tendríamos x, ¿cierto? A la menos 1 y el otro sería x a la menos un medio, ¿cierto? Y respecto de x más la integral, ¿cierto? De x multiplicada por 2 porque una constante puede salir. Y ahí ya tendríamos, pueden resolverla por separado, ¿cierto? Cada uno de las integrales y van a obtener ese resultado que está ahí. ¿Ya? La número 6 es muy similar. En la número 6 tenemos que pasar esta que es raíz em, cuarta de x. Podemos escribirla de la siguiente forma. La integral de x en potencia de menos un cuarto. Potencia de menos un cuarto respecto de x. ¿Por qué potencia de menos un cuarto? Primero porque la raíz cuarta de x es lo mismo que escribir x en potencia de un cuarto. El numerador es la potencia de x y el denominador va a ser el valor de la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, sería x en potencia de un cuarto. Y como lo vamos a pasar al numerador, del denominador al numerador, lo pasamos con signo negativo. ¿Ya? Bien, la número 7 es un ejercicio que sí valdría la pena resolver. Es un ejercicio simple, pero valdría la pena de resolver. Veamos. Aquí ya tenemos, ¿cierto? El número de Euler, ¿cierto? En potencia de 5x. Entonces aquí ya no podemos usar la, la que vimos recién, la potencia, la integral de la potencia de la función. ¿Ya? Entonces vamos a ir a buscar acá, a las tablas, cuál nos puede servir. Y si buscamos dentro de las tablas, vamos a observar que aquí tenemos esa propiedad.
¿ya? La propiedad, que nos dice que la integral de e en potencia de x a dx es e en potencia de a x, ¿ya? Más la constante de integración, nunca olvidar. Pero es lo mismo, ¿cierto? La integral de e en potencia de x es e en potencia de x, ¿ya? Es una integral muy útil cuando trabajamos en ecuaciones diferenciales. Bien, entonces vamos a resolver porque aquí no es directa debido a que e está en potencia de 5x, ¿ya? Entonces, una de las cosas que podemos hacer, ¿cierto? Que estuvimos viendo en otros videos de integrales, es, em, vamos ahí, ya, es hacer lo que llamamos el cambio de variable. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a transformar esa integral que es e en potencia 5x, la vamos a transformar a integral de e en potencia de x respecto de x, que es la misma que vimos en la tabla. ¿Ya? Por lo tanto, para eso nosotros vamos a determinar un cambio de variable. Vamos a decir que la variable u, una nueva variable, que no quedó muy bien, puede que se confunda, la variable u va a ser igual. Y aquí lo definimos como 5x. ¿Ya? La variable u va a ser igual a 5x. O sea, aquí yo voy a reemplazar estos 5x, lo voy a reemplazar por u. ¿Ya? Por lo tanto, si yo derivo u, la derivada de u, me está saliendo ahí mal, la derivada de u va a ser igual a 5, ¿cierto? De x, ¿cierto? Derivo ambas partes. Aplico la derivada a ambas. La derivada de u va a ser igual a 5 la derivada de x respecto de x. ¿Ya? Por lo tanto, si yo despejo de x, me va a quedar, ¿cierto? Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿cierto? Que no me escuche un profesor de matemáticas, ¿cierto? En realidad estoy multiplicando por el inverso del 5, estoy multiplicando por un quinto, pero, ¿cierto? Ustedes saben que este, al estar multiplicando aquí, y lo paso al otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. Por lo tanto, yo perfectamente puedo escribir un quinto de u es igual a dx, ¿cierto? Porque el 5 que estaba multiplicando aquí pasa dividiendo. Bien, entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es aplicar, ¿cierto? Entonces podemos escribir que la integral de pero ahora reemplazo. ¿Reemplazo qué cosa? Ese 5x, ¿cierto? Que está aquí, 5x lo reemplazo por u. Por lo tanto me queda e en potencia de u. ¿Ya? Y reemplazo también el de x, ¿cierto? Y el de x que está aquí, ¿cierto? Ahí está el problema, el de x lo reemplazo por un quinto de u. Por lo tanto, me queda multiplicado por un quinto de u. Ahora simplemente me queda reordenar. Como esto es una constante, la puedo sacar de la integración, por lo tanto me queda un quinto integral de en potencia de u respecto de u. ¿Ya? Y es exactamente esto que está aquí es exactamente lo que vimos en la tabla. Y que nos decía que la solución era en potencia de u más la constante de integración. Por lo tanto, perfectamente ahora podemos escribir un quinto potencia de u más la constante de integración. Y ahora reemplazamos simplemente. Ya sabemos que u vale 5x, por lo tanto, el resultado final de esta integral nos queda un quinto en potencia de 5x más la constante de integración. ¿Ya? Y que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿ya? La solución. Pero lo que hicimos fue aplicar esta propiedad, ¿cierto? La propiedad em, de las tablas de integración, en donde la integral de e en potencia de u es e en potencia de u más la constante. Pero lo que hicimos fue un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable para poder resolver más fácilmente, para que se ajuste la integral que tenemos nosotros, se ajuste a la tabla, ¿ya? Y después reemplazamos la, la variable por la variable original. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio que está aquí, el 8. Ya, el 8 también valdrá la pena resolverlo, ¿ya? Porque aquí vamos a buscar dentro de de la tabla qué nos puede servir, ¿ya? Vamos ahí, aquí. Ahí tenemos la tabla, ¿cierto? Veamos qué nos puede servir. Y aquí tenemos, ¿cierto? Por aquí tenemos el seno
de x y el coseno de x. Y nos dice que la integral de seno de x es menos coseno de x más la constante de integración y la integral de coseno de x es igual a seno de x más la constante de integración, que es precisamente la que a nosotros nos va a servir, ¿cierto? Porque estamos buscando, pero el caso del problema que tenemos acá abajo, aquí, dice que es coseno de 5x. ¿Ya? No coseno de x. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar la variable de integración para que se acerque a esta tabla, a esta propiedad. ¿Ya? Bien, vamos entonces al problema. Vamos a ponerlo este más centrado y nos vamos a acercar aquí. ¿Ya? Entonces, voy a hacer nuevamente un cambio de variable. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Ya? Vamos a hacer un cambio de variable. Por lo tanto, em, voy a colocar aquí, voy a borrar lo que tenemos arriba para que no nos confunda. Va, vamos a borrar lo que tenemos arriba, ya porque ya lo hicimos ese ejercicio. Vamos a borrar ahí y no nos confunda. Ya, tenemos entonces que aquí voy a reemplazar. Ahora nuevamente u va a ser igual a 5x. Por lo tanto, si yo derivo u, me va a quedar igual a 5 de x. Por lo tanto, si despejamos de x, nos va a quedar un quinto derivada de respecto a u de x. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos, simplemente igual que en el ejercicio anterior, reemplazamos. ¿Ya? Voy a mover me voy para acá. Ya, ¿cierto? Ahí tenemos la integral. Bien, ya podemos ver. Voy a borrar nuevamente acá para que no nos moleste el ejercicio anterior. ¿Ya? Bien. Entonces ahora simplemente reemplazo. Sería la integral del coseno, pero ahora reemplazamos los 5x por u. Y también tenemos que reemplazar el de x, este de x que está aquí, este de x lo reemplazamos por un quinto de u. Por lo tanto nos queda multiplicado por un quinto de u. Lo mismo que en el caso anterior. Un quinto es una constante, la podemos sacar fuera de la integración, por lo tanto nos queda un quinto integral del coseno de u respecto de u. ¿Ya? Por lo tanto, el coseno de u ya lo sabemos, ¿cierto? La integral del coseno va a ser el seno. Por lo tanto, esto nos queda que sería un quinto seno de u más la constante de integración. ¿Ya? Y u ya sabemos que vale 5x, por lo tanto nos queda un quinto eh, seno de 5x más c. ¿Ya? Y tendríamos nuestro resultado y lo comparamos, ¿cierto? Con acá, con el resultado que nos da la guía y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bien, en el caso de la número 9 es igual. Es lo mismo que la anterior. Hacemos un cambio de variable. En vez de escribir 5x, escribimos ax. Y derivamos. La derivada de u va a ser a, ¿cierto? Respecto de x. ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso número 8. ¿Ya? Veamos. El número 10 ya es una integral que sí, aquí nos podemos detener. Vamos a buscar primero cuál se puede acercar a este problema. Tenemos, ¿cierto? La logaritmo natural de x dividido por x. ¿Ya? Logaritmo natural de x dividido por x. ¿Qué nos va a servir? Aquí también vamos a tener que hacer un cambio de variable. ¿Ya? Porque sabemos que la derivada, como lo vimos en las clases anteriores, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Y precisamente aquí tenemos 1 partido por x. ¿Cierto? Si yo reescribo esta integral, puedo escribirla de la siguiente forma. La integral, voy a cambiar el color, la integral, ¿cierto? De 1 dividido por x. Voy a escribir primero el logaritmo natural. Es igual a logaritmo natural de x multiplicado por 1 partido por x a de x. ¿Por qué lo escribí así? Porque si nosotros derivamos el logaritmo natural de x nos da 1 partido por x. Por lo tanto, si yo uso logaritmo natural de x, logaritmo natural de x como un cambio de variable, al derivarlo me va a dar 1 partido por x.
Observémoslo. Miren, si yo coloco que u, aquí arriba lo voy a hacer, que u es igual al logaritmo natural de x, por lo tanto si derivo u, va a ser igual a 1 dividido por x multiplicado por, ¿cierto? La derivada de x, ¿ya? El diferencial de x. Diferencial de u va a ser 1 partido por x por el diferencial de x, ¿ya? Esto que tenemos acá, ¿cierto? Eso que tenemos aquí es eso. Y esto que tenemos acá es eso. Por lo tanto, ahora si reescribimos nosotros, la ecuación nos queda que la integral de u, ¿cierto? Y de x, ¿cierto? 1 partido por x, que es todo esto que está acá, ¿cierto? Lo reemplazo por du, por lo tanto nos queda algo tan simple como u a du. Y ya sabemos cuál es esa integral, ¿cierto? Es una variable y la potencia es 1, por lo tanto el resultado va a ser u, ¿cierto? Al cuadrado dividido por 2 más la constante de integración. Y reemplazamos u. Y sabemos que u vale logaritmo natural de x. Por lo tanto, nos queda que es logaritmo natural de x al cuadrado. Primero ponemos un medio, logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Me voy a mover aquí un poquito para el lado para tener más espacio. Ahí. Más c, ¿cierto? Y lo que tenemos acá, un medio, logaritmo natural al cuadrado de x más c. ¿Ya? Podemos escribirlo así en paréntesis y lo podemos escribir así como está en la solución. ¿Ya? Pero ahí tendríamos la solución haciendo cambio de variable. ¿Ya? Jugando un poquito con los términos, esto es un juego algebraico, ¿ah? Es jugar un poquito con los términos para poder ajustarse a las tablas de integración. ¿Ya? Ese es el objetivo fundamental. ¿Ya? Veamos el número 11. ¿Ya? En el caso del número 11 tenemos también un cambio de variable. Si nosotros vamos a las tablas, tenemos el seno cuadrado. Vamos a las tablas a ver si tenemos algo que se acerque a esa necesidad que tenemos, que es el seno cuadrado. Aquí tenemos, si ustedes observan, el seno cuadrado de la función de x. ¿Ya? Si observamos aquí es función de x, ¿cierto? Y arriba la derivada de la función de x. Vamos a ver si se acerca, que sería menos la cotangente de la función de x más c. Veamos la función de x, cuál es la que acompaña aquí el problema. Vemos que em, tenemos que la función de x es 3x, ¿ya? Por lo tanto, la derivada de 3x es 3. Arriba no tenemos 3, pero eso con un cambio de variable podemos colocar el 3, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de este es lo que tenemos arriba. Si hacemos un cambio de variable, por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable, ¿ya? En este ejercicio, ¿ya? Veamos. Si en este caso consideramos que u va a ser igual a 3x, por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a 3 respecto del diferencial de x. El diferencial de u va a ser 3 por el diferencial de x. Por lo tanto, si despejamos el diferencial de x, porque no tenemos, ¿cierto? Aquí ese valor, el 3 en ninguna parte para que puedan irse los dos juntos, porque poder cambiar los dos juntos por du. Por lo tanto, tenemos que despejar el de x. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda un tercio diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Ya? Bien, entonces ahora simplemente nosotros vamos a aplicar, ¿cierto? La integral. Entonces sería la integral de 1, ¿cierto? Dividido por el seno cuadrado ¿de qué? De 3x, pero 3x vale u, cuando sería el seno cuadrado de u. Y reemplazamos, ¿cierto? El de x por el de u, pero el de u está acompañado por un tercio, por lo tanto es multiplicado por un tercio de u. Bien, y ahora simplemente un tercio, que es una constante, la podemos sacar fuera de la integración, por lo tanto nos queda un tercio integral de 1 dividido por seno cuadrado de u diferencial de u. ¿Ya? Y aquí tenemos que u, ¿cierto? La derivada de u es 1 y ahí tenemos, ¿cierto? Por lo tanto coincide con lo que vimos en la tabla.
¿ya? Entonces sería menos la cotangente, ¿cierto? De, de la variable de integración más c. Por lo tanto, nos queda que sería, el resultado sería menos un tercio cotangente, cotangente, no coseno, ¿ya? Cotangente de u, ¿cierto? Más c. Pero u vale 3x. Aquí está, ¿cierto? Por lo tanto nos queda menos un tercio cotangente de 3x más c. Y ahí tendríamos, ¿cierto? El resultado que tenemos acá. Muy bien. La 12 podemos observar que se resuelve exactamente igual que la 11, ¿cierto? Si vemos en la tabla, vamos a tener también que el coseno, ¿cierto? Va a ser la derivada de 1 partido por coseno cuadrado es tangente, ¿ya? De x más c. Tenemos que hacer el cambio de variable y vamos a encontrar el resultado. Igual como lo hicimos en la 11, ¿ya? Y en el caso de la 13, también aquí podemos aplicar cambio de variable exactamente igual como lo hicimos acá en la 10, ¿cierto? Hacemos un cambio de variable en donde podemos definir que u, en el caso de la 13, u sea igual a 3x menos 7. Si derivo, entonces el diferencial de u va a ser igual a 3 diferencial de x. ¿Ya? Por lo tanto, si despejo, nos queda un tercio de u es igual a dx. ¿Ya? Y si nosotros reemplazamos, nos quedaría que la integral, ¿cierto? De 1 partido por u, ¿cierto? Porque reemplazamos u por 3x menos 7, todo esto vale u, ¿cierto? Y multiplicado por el cambio que hacemos por dx, por lo tanto nos queda multiplicado, ¿cierto? Por un tercio de u. Por lo tanto, si lo escribimos nos queda un tercio, un tercio, no, ahí no se ve muy bien ese 3, ¿ah? Un tercio integral de 1 partido por u, ¿cierto? Partido por u a du. ¿Ya? Ahí no me gustó mucho cómo quedaron eso. Integral de 1 dividido por u respecto de u. ¿Ya? Y ahí ya ustedes pueden resolver, ¿cierto? Aplicando la propiedades, ¿cierto? De la tabla de logaritmos, perdón, de integrales. En este caso es la integral de 1 partido por u es logaritmo, ¿cierto? De x. Bien, en este caso la 14 es exactamente igual que la 13, la resolvemos exactamente igual que la 13. La 15 también se resuelve exactamente igual que la 13, ¿ya? Y la 16, ¿ya? En el caso del ejercicio número 16, ahí nos podríamos detener un poquito en su solución. ¿Ya? Caso del ejercicio 16, también vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a, ¿cierto? Aquí tenemos en el caso del 16, tenemos la tangente de 2x. Nosotros primero vamos a definir que la tangente, esto me va a acercar un poquito, ¿ya? Em, la tangente, la tangente de x, ¿cierto? O vamos a ponerle otro valor mejor. La tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa dividido por el coseno de alfa, ¿ya? Primero, eso es lo primero que vamos a clarificar y a definir, ¿ya? Em, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Si yo derivo, ¿cierto? El seno o derivo el coseno, lo que voy a obtener, si derivo el seno, voy a obtener el coseno. Si derivo el coseno, voy a obtener el seno con valor positivo o negativo, ¿cierto? Y si integro el seno, obtengo el coseno, y si integro el coseno, obtengo el seno. Por lo tanto, podemos hacer aquí un cambio de variable, porque precisamente la derivada de uno o de otro nos va a dar el otro valor resultante.
Tanto aquí es saber cuál de los dos vamos a hacer el cambio de variable, si lo vamos a hacer por el coseno o por el seno, ¿ya? Pero además tenemos otro problema que es esto que acompaña aquí, ¿ya? Porque la propiedad de la tabla de integración habla de el seno de x o el coseno de x, no de una función de x, en este caso 2 por x, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sacar este 2x de aquí. Por lo tanto, para eso aplicamos también eh, el cambio de variable. Decimos que u va a ser igual a 2x. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a 2 diferencial de x. Por lo tanto, también pasa dividiendo un medio diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿Ya? Muy bien, y reescribimos esto. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto? La integral, ¿cierto? De tangente, en este caso, ¿cierto? De tangente, pero en este caso, ¿cierto? En este caso, el 2x lo reemplazamos por u. Entonces, sería tangente de u, ¿ya? Pero el de x, ¿cierto? Que es un medio de u, por lo tanto, multiplicado por un medio de u, ¿ya? Entonces, ahora que un medio es una constante, lo podemos sacar fuera del valor de integración. Es un medio integral de la tangente de u respecto de u, ¿ya? Un medio tangente de u respecto de u. Bien, pero seguimos con el mismo problema que tenemos la tangente, pero sabemos que la tangente es el seno partido por el coseno, por lo tanto, tenemos un medio integral, ¿cierto? De seno de u, voy a correr un poquito aquí, seno de u dividido por el coseno de u respecto de u, ¿ya? Listo, ya tendríamos ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser nuestro nuevo cambio de variable. Vamos a tener que volver a cambiar de variable para poder resolver este ejercicio, ¿ya? ¿Cuál? Seno, coseno. Probemos por el coseno, ¿ya? Para que no nos confundamos voy a cambiar de color también. Voy a usar el azul, ¿ya? Por lo tanto vamos a definir ahora la variable como b. Si uso la variable b como el coseno de u, perdón, ahí es u, voy a escribir x, el coseno de u. Si lo escribimos con el coseno de u, entonces al derivar, hacer el derivar b, me queda que es menos el seno de u diferencial de u. Está apurado el profe, parece, quiere hablar conmigo. Ya, ya entonces ahora, reordenando, ¿cierto? Tenemos el seno de u. Aquí arriba, seno de u diferencial de u. Y ahí puse diferencial de x. Ya es diferencial de u. ¿Ya? Pero tenemos un valor negativo, por lo tanto, este valor negativo va a tener que pasar al otro lado. Entonces nos queda menos de b es igual a seno de u respecto de u. ¿Ya? Y ahí sí tendríamos seno de u respecto de u, ahí está, seno de u respecto de u. Y ya podemos hacer, ¿cierto?, el cambio de variable. Por lo tanto, nos queda el signo negativo. Bueno, primero escribamos como está aquí, un medio integral. ¿Ya? Seno de u respecto de u es lo mismo que escribir menos de b. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nos quedaría el db, lo voy a poner por acá, y el signo negativo lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Ya? Y aquí tendríamos 1, ¿cierto? Y dividido por el coseno, pero el coseno ya lo habíamos reemplazado, que era b. Por lo tanto, nos queda una integral ya conocida, ¿cierto? 1 partido por b. 1 partido por b, ahí, me arrancaron la tabla, 1 partido por b, lo tenemos acá, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? La derivada de la función de x y abajo la función de x, ¿cierto? Si es, abajo tenemos x, ¿cierto? Y arriba tenemos 1, la derivada de x es 1, por lo tanto, la integral de 1 partido por x es igual al logaritmo natural de x más c, ¿ya? Y es precisamente lo que tenemos acá.
Por lo tanto, perfectamente lo podemos escribir de esa forma, ¿cierto? El mismo ejercicio que teníamos ahí, ¿cierto? 1 partido por u era el logaritmo natural de u más la constante, y aquí tenemos lo mismo. Un medio integral de 1 partido por b, la derivada de b es 1. Por lo tanto, tenemos la derivada arriba y abajo tenemos la función. Por lo tanto, podemos decir que perfectamente podemos escribir ahora que esto es igual, ¿cierto? A un medio, el logaritmo natural, ¿cierto? Siempre se usa el valor absoluto, logaritmo natural de b, cerramos el valor absoluto, más c. Pero ahora reemplazamos por el valor original de b, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que esto es igual a un medio logaritmo natural de b es el coseno de u más c. Entonces ahora que tenemos u aquí, coseno de u, tenemos que reemplazarlo también por su valor original. 1 dividido por 2, logaritmo natural de el coseno, pero u ¿cuánto valía? U valía 2x, por lo tanto nos queda coseno de 2x más c. ¿Ya? Y veamos si estamos cerca del resultado, ¿cierto? Ah, faltó el valor negativo, sí, aquí está ese valor negativo, no lo desplazamos. Ya. Entonces sería menos un medio, logaritmo natural, aquí está, ¿cierto? Del coseno de 2x más c. Menos un medio, logaritmo natural de coseno de 2x más c. ¿Ya? Muy bien. Em, y bueno, y el resto aquí, por ejemplo, en este caso es lo mismo aquí que la anterior. Podemos usar el mismo cambio de variable. Primero cambiamos, ¿cierto? Una de las variables, ¿cierto? Y después hacemos el nuevo cambio de variable. La 18, lo mismo que la 17, y la 19, también podemos hacer cambio de variable por x cuadrado más 1, ¿cierto? Porque la derivada de x cuadrado más 1 van a ser 2x. Y aquí tenemos x respecto de x, por lo tanto también podemos hacer cambio de variable. Entonces, en el caso de la 17, recomiendo hacer lo siguiente. Ya para el caso de la 17 aquí, vamos a usar u como seno de x. En el caso de la 18, el cambio de variable sería usar u como, voy a colocar igual, como ahí voy a dibujarlo de nuevo, u es igual al coseno de x. Y en la última podemos usar u como x cuadrado más 1. ¿Ya? Y ahí podrían ustedes, aplicando la misma técnica que usamos arriba, resolver estas tres últimas integrales. ¿Ya? Muy bien, fue un trabajo agotador, espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.